Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el lugar en donde exploramos los rincones más oscuros y siniestros de nuestra imaginación. Y en esta ocasión, a diferencia de otros días, me acompaña en este estudio la bellísima Jessie, alias la Commander. ¿Cómo estás? Oli Crayoli, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias por venir como invitada y no están ustedes para saberlo, pero pues nosotros aquí sí estamos para contárselos. El señor Lucifer, pues como se podrán imaginar, no se encuentra en la ciudad, anda de viaje y pues te tocó venir al quite. Ni modo, Ni a sacar la modos, a casta. sacar la casta. Pero bueno, también les digo, la Commander es parte del equipo de aquí de Viral Minds y pues creo que el tema del día de hoy en particular, había escuchado aquí cuando andas entre los pasillos del estudio, que te gustaban mucho las leyendas del virreinato. Sí, de hecho, de cualquier leyenda, pero soy como muy pro de las leyendas mexicanas y todas estas historias con las que crecemos. Entonces, como que profundizar en esa parte y compartirla con la audiencia va a estar cool. Está padre, está padre. Tú eres de la Ciudad de México, Yo soy de Chilanga Chilanga Banda. Banda, y pues obviamente pues, te llegan historias, bueno, sobre todo en el centro del país, es en donde yo creo que circulan más este tipo de leyendas, sobre todo esas de hace muchísimo tiempo, las más viejitas. Pues yo creo que se debe a que estas leyendas suceden o sucedieron alrededor del centro del país. Yo creo que por eso es esta cercanía. Pero también conforme te vas moviendo, por ejemplo, ahora que vivimos acá en Cancún, pues también te haces acreedor a estas leyendas locales, más de la península, más acá. Entonces, como que sí depende de dónde naciste, creciste, que es como la región La que información se... que te llega, Sí, ¿no? claro. Sí, y como dices aquí en esta parte de la República también está repleto, ¿no? Hay un chorro de historias y cuentos y bueno, es muy, muy rica la cultura también por acá, pero como bien mencionas, en el centro del país pues se gestó prácticamente el inicio de esta bonita tradición que son las leyendas. Se les llama coloniales, yo prefiero decirles virreinales porque pues lo que hubo aquí fue un virreinato, no fue propiamente una colonia, ¿no? Pero bueno, cada quien le puede llamar como lo desee. Palabras más, palabras menos. Exactamente. Oigan, y antes de iniciar con el tema, por favor, porque me encargaron muchísimo que se los hiciera, que se los recordara, suscríbanse si no están suscritos aquí al canal, por favor. También si nos están escuchando en la versión audio, esto es en Spotify, que también aparece en video, síganos, dejen ahí las estrellitas, también un comentario nos echa muchísimo la mano. Y también, si ustedes saben de alguien que es adepto a estos temas de los que regularmente platicamos, no sean malitos, compártanlo vía WhatsApp o por otro medio para llegar a más partes, porque créanme que nos gusta muchísimo, muchísimo el hacer estos programas y creemos que hay también hay gente que también le agrada muchísimo escuchar este tipo de información. Yo sé que tú al menos Sí, eres no, una de claro. ellas, ¿no? Soy fan, soy fans. ¿Eres fans Soy la fans del programa? de DC ¿Hay Time, alguno sí. que te haya llamado más la atención? Bueno, tú sabes que mi pasión son las sociedades secretas y todas estas Claro. cosas ocultas y todo esto. Entonces, recuerdo mucho el de las brujas, que qué pasa desde lanza, pero pues está padre aprender un poquito más y sobre todo detallitos que normalmente pues no lees o no escuchas en todos los lados. Entonces está cool abrir esos horizontes. Sí, la verdad es que nos gusta mucho hacer este proyecto, lo hemos dicho varias ocasiones, porque pues la verdad es que desconocemos el 90% de las cosas de las que luego platicamos, pero nos gusta mucho justamente explorar, investigar y llegar al meollo del asunto, y es justamente lo que pues es el propósito del día de hoy, platicar un poco del origen de las leyendas del virreinato. Y pues para eso hay que viajar al México del siglo XV, siglo XVI, es en donde surgían estas historias, ya que mezclaban creencias indígenas con miedo a lo desconocido y las nuevas ideas traídas
por los españoles. Siempre se lo he dicho a Lucifagor, no sé qué opines tú. Yo creo que cuando llegan los primeros colonizadores o los conquistadores aquí a este territorio y a otros más, ¿no? En donde habían otros pueblos, creo que el shock fue muy interesante, ¿no? Porque hemos platicado muchísimas veces que para muchos europeos el mapa terminaba prácticamente en el estrecho de Gibraltar, ¿no? De ahí para acá ya era nada, vacío. De repente llega Cristóbal Colón a estas tierras nuevas y los españoles, bueno, el reino de Castilla manda a sus primeros, pues, emisarios, llegan a este sitio y pues se encuentran con una cultura hecha y derecha, ¿no? Con historias, con tradiciones, con un credo, o sea, vaya, se encuentran a una civilización. Y a diferencia de lo que yo creo que ellos tenían en mente, ¿no? De lo que podían ser las personas acá. Claro, no, bueno, es que empezamos o partimos del punto en donde ellos creían encontrar a una civilización igual o parecida a la suya, ¿no? No estaban buscando lo que encontraron, estaban buscando otra cosa. Entonces tú llegas a este lugar en donde crees que es tu destino y te encuentras con algo completamente diferente a lo que tú esperabas y también el choque de la gente que estaba aquí, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, cuando tu todo es pues lo que ves y lo que, digo, independientemente de la parte de los estudios del espacio y la astronomía y todo esto, sino más a nivel terrenal. Ujú. Entonces, que te lleguen animales que nunca habías visto, personas con una indumentaria completamente diferente a la tuya, y que no solo eso, que por encima de eso te digan que, pues, que básicamente que sí está chido lo que crees y lo que eres, pero que lleguen a querer imponer pues lo que ellos creen Claro. y lo que ellos son. Y que te dijera, no, pero pues está bien lo que piensas, pero lo que yo pienso es mejor. No, bueno, es lo que yo pienso es lo verdadero, ¿no? Sí, O sea, lo que tú piensas pues puede ser porque pues no conoces o eres inculto o eres, o te hace falta esta pues información, claro, ¿no? Pero lo que yo creo y lo que yo te traigo es la verdad absoluta y es lo que tienes que creer para que pues puedas subsistir. así es. Y es en donde se dio este gran choque de culturas, ¿no? Mientras venía una con una información completamente nueva, y para ellos igual, ¿no? También debe haber Sí. sido un shock el de repente ver gente con unos rasgos completamente distintos a los suyos, animales de la misma manera. Y con tradiciones completamente Es, salvajes, así ¿no? O es, sea, así es. comparado a la cultura que Y ellos opulencia traían. Sí, sí, europea, ¿no? Y sí. de repente llegan a América en donde, pues sí, de cierta forma se encuentra todavía esta civilización para ellos en edad de piedra, ¿no? Porque pues realmente no manejaban ningún tipo de metal, no tenían este tipo de herramientas. Entonces se encuentran para ellos con una civilización Co- muy, muy atrasada con respecto a lo que ellos, pues claro. pues en donde estaban ellos, ¿no? Al menos tecnológicamente hablando. Y pues llegan acá, pero pues para su sorpresa también se encuentran con una civilización, ¿no? Con creencias, con religión, con todo hecho y derecho. Y justamente el choque de estas dos culturas, pues genera una serie de cosas muy, muy interesantes que se dieron únicamente en este territorio, en donde españoles nativos, por llamarlos así, por no decir mexicas, zapotecas, mixtecas, lo que sea, pues los nativos de aquí de esta región o bueno, del territorio. Además, súmale que ellos traían esclavos africanos, ¿no? Y otra gente de Europa también llegaba junto a ellos. Entonces era una mezcolanza, como dicen, un crisol ahí de muchos ingredientes y pues evidentemente surgió esto, ¿no? Que conocemos actualmente como cultura, como nuestra cultura mexicana, pero pues las leyendas que surgieron a partir de ese momento y sobre todo que se empiezan a registrar, porque no es que los habitantes previos, hablando de los mexicas, por ejemplo, no es que no tuvieran historias parecidas o del tipo, ¿no? Ellos las tenían, pero no las registraban.
porque se transmitían de manera De oral, generación en de generación, y generación era en el generación. abuelo que te contaba alrededor de la fogata o de esto, y te contaba cómo venían, sus antepasados, y el abuelo del abuelo del abuelo. Entonces, Era pues tradición oral, ¿no? 100% no había ningún registro y es bueno, afortunadamente cuando llegan los conquistadores, pues ellos empiezan a registrar, sobre todo los franciscanos, quienes eran los encargados de hacer el registro de toda la historia y de lo que encontraban acá, pues ellos empiezan ahí a registrar justamente estas tradiciones orales que los indígenas pues traían. Y ellos pues vaya que traían muchísimo y era muy, muy rico todo su acervo. Em, Antes de la llegada de los conquistadores, como también te puedes imaginar, había, pues, como te había dicho, muchas leyendas al punto de que cada región, civilización y hasta cada ciudad-estado tenía su propio conjunto de mitos, sus propias deidades, sus propios relatos históricos, sus propios seres sobrenaturales. Entonces, si nos imaginamos que México no era este territorio que aún que conocemos hoy, incluso, bueno, todo el continente americano, no eran los mismos sí, territorios que conocemos hoy, sino eran una serie de pueblos que compartían estos territorios. Y te puedes imaginar que era una mezcla de historias y un cada quien, un intercambio de intercambio que lo que generó fue algo riquísimo, o sea, algo muy, con mucha, ¿cómo se dice? Pues con mucha esencia. Y esto lo mezclas con la visión europea y pues tienes lo que totalmente tenemos aquí enfrente. enriquecedor. O sea, ¿qué tantos hay? Tú traes ahí un Sí, librito, a ver si se los puedes mostrar porque la verdad está muy bonito. Leyendas mexicanas. mexicanas. ¿Quién lo publica? Ahí tiene por ahí el... Sí, es una, dice, Leyendas mexicanas del México prehispánico al México colonial. Texto y compilación de Jorge Rodríguez Galicia. Es de la editorial Colección Fractales. Fíjate qué bonita. Esas, nada más por si tienen dudas, si no me equivoco, es en Sanborns, en donde tienen estas colecciones. Además, muy baratas, ¿no? Según tengo entendido, están... Sí, y aparte, o sea, la edición completamente, diseñada ad hoc Sí, sí. del tema, pasta Pasta dura, muy bonito, la letra, pues, bastante em, bien para leer, y dice que la primera edición fue en el 2021. Tiene Tiene poquitito, es poquito, mira, cuatro realmente, años. perdón, 4 añitos. realmente nueva. 4 añitos. Y pues es una... está muy No, nutrida sí, no recopilación, ¿no? trae A ver, un, ¿dice cuántos trae? no dice el total, pero en el índice, pues sí está, imagínate, una, dos, Wow. tres páginas, y son Mira, no sé si lo podrías mostrar a la cámara 501 hojas. para que vean más o menos tanto el tamaño como lo que dice. Ah, ¿Ya así, vieron? el Y todo índice. eso, pues, obviamente cada una de esos es una historia. Wow, Está Nojoch. está grandote, es efectivamente. Oye, pues de ahí pues obviamente vienen ahí lo que pudimos ver, muchísimas, decenas de historias. ¿Hay alguna que te haya llamado la atención de todas esas? Híjole, en particular a mí me gusta mucho, y desde que vivía en la Ciudad de México me gusta mucho la leyenda de los volcanes. Ya Ah, ves que, pues, bueno, pues allá es mágico ajá. un día que esté despejado, que no son tantos, que esté despejado y que voltees al horizonte y que puedas ver, los volcanes así marcaditos, y cuando está nevado, que se ve todo blanquito arriba y demás. Es muy Es mágico, o bonito, sea, sí. sí te roba la mirada, y tú sabes que cuando transitas la carretera México-Puebla, y pues que lo tienes ahí No, son totalmente, sí, o impresionantes, sea, impresionantes. y la leyenda pues también está muy bonita. Cabe aclarar que hay, o lo que yo noté ahorita Por leyendo y cierto, demás, hablando de los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, sí, por cierto, sí. sí, esos. Este, Muchas de las leyendas con las que me topé, pues son de tipo romántica, ¿no? Muy Romeo y Julieta, muy del amor perdido, muy de toda esta parte, pero en particular pues a mí me gusta mucho en lo particular, La leyenda del del Popocatépetl y la ¿Y más o menos de qué Iztaccíhuatl. vas, recuerdas? Claro, fíjate que una de las cosas, uno de los detalles con los que me topé es que normalmente las leyendas tienen este parecido eh,
no importa quién la cuente, no, como que la historia es la misma, pero en particular en este sí encontré un par de diferencias. Para empezar, los nombres, ¿no? Acá en el libro no se llamaron hasta después de que se convirtieron en montañas, no se llamaron Iztaccíhuatl y Popocatépetl, tenían otros nombres. Aquí lo puse. Antes se llamaba... ¿dónde está? Mira, dice, a partir de ese momento esos dos volcanes que hoy vigilan el hermoso valle de Anáhuac tuvieron el nombre de Iztaccíhuatl, que significa mujer blanca, y Popocatépetl, que se traduce como montaña que humea, ya que a veces se escapa humo de la inmensa caldera. Y los nombres anteriores, dice, el vencedor por amor y verdad regresó en busca de su amada Xochiquetzal. Ese es el nombre Ese es el nombre Xochiquetzal. de Iztaccíhuatl, Okay. el nombre anterior de Iztaccíhuatl, ¿no? Y el otro guerrero, el guerrero azteca, que esa es otra diferencia que encontré. Acá lo plasman como que era un guerrero azteca que regresó por su amada. Ajá. Y en otras versiones, este guerrero no era azteca, sino era tlaxcalteca también. Ok, entonces, sí, porque son los que están habitando esa región. Otra de las diferencias que encontré es que en internet se dice que los tlaxcaltecas fueron los que pelearon y se fueron a pelear con los aztecas, y en esta guerra pues es que muere Popocatépetl. Ajá. Y Iztaccíhuatl se casa por engaños y otras cosas con este otro tlaxcalteca, y al enterarse que su amado esposo falleció, pues fue demasiado el dolor que tuvo, que bueno, se desvivió. Se desvivió. Y cuando regresa a su amado y se da cuenta que se desvivió, pues también él se queda ahí desvivido al lado como Romeo y Julieta, ¿no? Igualito. Pero al revés. Pero ¿no? al revés. No, Romeo y Julieta también primero se es que ella, Julieta, ¿no?, finge su... Digo, claro, es un spoiler de casi 600 años, así es que pues sí, no mamen. Con Julieta finge un envenenamiento, llega Romeo y pues al ver ahí a la señorita, pues también se toma el veneno, pero él sí se muere. Sí. y Julieta despierta y lo ve y pues también, ya sabes. Y acá en el libro lo ponen algo un poco diferente, en donde estos dos amantes, el esposo, el esposo previo y el nuevo esposo, tienen esta pelea porque pues se da cuenta que engañaron a esta doncella, y el nuevo esposo sale herido y huye hacia Tlaxcala, ¿no? Y este nuevo esposo, más bien el esposo, recupera a su doncella, pero cuando termina esta batalla entre estos dos, ella no puede aceptar no puede reconocer el hecho de haber sido de otro hombre, aparte del hombre al cual amó, ¿no? Digo, con todo y que fueron engaños y fue todo esto, pero ella no podía vivir con esta pesadez de haber sido de otro hombre, entonces se desvive. Y cuando regresa de la lucha con este otro tlaxcalteca, es que se da cuenta que pues está desvivida, y pues también él hace lo propio, ¿no? Y dicen que bueno, que durante la noche y pasan estos dioses por encima del valle y los convierte en montañas, y que actualmente pues se puede ver que una mujer la silueta, ¿no? La silueta de una mujer dormida, acostada, y el caballero a un lado, hincado, vigilando a su doncella. Sí, es muy bonita. Y como dices, en el libro creo que aparece de una forma, tiene sus detalles cuando la escuchas de otra persona, pero al final como el núcleo de la historia pues es el mismo, el mismo. ¿no? Y yo supongo que esto se da justo por lo que te platicaba, ¿no? Que al haber tantas regiones, al colindar ciudades que, bueno, tampoco eran tantísimas, pero al tener este intercambio cultural, pues, y al ser oral, sobre todo, no tener algo en qué apegarse, como menciona Lucifagor, siempre juegan al teléfono descompuesto y pues se va deformando, ¿no? La historia, pero al final, una vez más, el núcleo se mantiene. La esencia es la misma, la moraleja, exacto. Y todo eso.
Y en toda esta parte de Mesoamérica, en todos estos pueblos mesoamericanos, realmente no existía una mitología unificada. Una vez más, cada territorio, cada ciudad, pues tenían muchas veces sus propios íconos. No hablo tanto de deidades, porque pues sí, ahí sí se compartían, sobre todo en los pueblos más grandes, pero pues sí, de este tipo de tradiciones en particular. En toda América prehispánica se repetían ciertos temas universales, eso sí es muy interesante, pero con variantes dependiendo de la región. Pero eso es algo bonito. Compartían, te repito, estos como principios o valores, ¿no? No, más bien temas universales. Como por ejemplo el mito de la creación. Tenían casi todas las culturas una manera de cómo inició pues sí, su cosmos, su mundo, su pueblo. Leyendas de héroes culturales, leyendas de seres y criaturas sobrenaturales y leyendas de espíritus y aparecidos. ¿Por qué había tantas de estas leyendas? Se pueden imaginar, pues había muchos pueblos, una vez más, pero tenían una profunda cosmovisión religiosa. Como mencionaste hace un ratito, parte de sus conocimientos pues era la astronomía, observaban muchísimo, eh, sobre todo los ciclos naturales. Al tener, supongo que una noción muy exacta del cambio de estaciones, cuándo entran las lluvias, todo esto, se basaban mucho en los ciclos. Hablábamos en un episodio de Halloween, el inicio bueno, el origen del Halloween, y cómo festejaban el Samhain, que era pues justamente el término o el inicio, perdón, del otoño o el invierno o esta temporada en donde terminaban las cosechas y bueno, Ujú. tenían y de ahí partían otras cosas. Bueno, pues evidentemente al ser pueblos que también eran agrícolas aquí en América, pues también necesitaban ese tipo de cosmovisión, ese tipo de ciclos, ese tipo de principios. Al final compartían eso. Porque al final, pues, todo lo hacían con base en, pues, la agricultura, ¿no? Así O es. sea, en sus tiempos de cuándo sembraban, cuándo cosechaban, cuándo prepararse para el invierno, porque, pues, no podía haber cosecha y, pues, la falta de alimentos iba a provocar otro tipo de cosas en la civilización, ¿no? Entonces Hambrunas y todo ese exacto. tipo de Entonces, crisis. si partes de ese principio, pues sí, evidentemente, no solo nuestra o en esta parte Del del mundo. mundo, pues era así. Al final, pues, los alimentos. Sí, eso es claro, básicos, ¿no? O sea, son elementales para la sobrevivencia. También, pues sí, tenían una fuerte tradición de historias que se enseñaban de manera oral. Una vez más, no es que no generaran una estela o un códice para contarte una leyenda, entre comillas, urbana. No creo que sea la palabra adecuada, pero pues vamos a llamarle leyenda urbana por llamarle un mito popular Pero pues del más bien folclore. tradición, Ujú. ¿no? O sea, porque no nos olvidemos que estas historias son pasadas de generación en generación para no olvidar de dónde vienes y cuáles son tus tradiciones y quién eres, etcétera, etcétera. Y se transmitían. Pero no solo para transmitir la tradición o tu historia, sino, y en la mayoría de veces, estos cuentos o estas leyendas cumplen o han cumplido a lo largo de la historia del hombre un propósito en particular. Siempre te dejan alguna enseñanza moral, ¿no? O sea, el cuento de la caperucita y el lobo, pues no te metas al bosque porque puede surgir algún depredador que te quiera hacer daño, ¿no? Claro. Y esta historia se la cuentas a los niños alrededor de la fogata, se trauman, aparte que no hay nada más que hacer, estás en este sitio en donde, pues, o en esta época en donde las historias tenían esta fuerza, y ese era el propósito. Y pues de igual manera, ¿no? Yo creo que aquí también cumplían una función y esa, para mí, la función siempre es como un indicador moral, ¿no? Como esta enseñanza te la otorgo de esta manera para que la entiendas
y qué tan Así. arraigado lo tenemos que al día de hoy, después de siglos, lo seguimos haciendo. Exacto. Y les Porque lo funcionó, seguimos, ¿no? exacto, porque seguimos contando esas historias a los chiquillos, seguimos contando esas leyendas, sabiendo que tal vez no son ciertas o tienen ahí su dejo de fantasía y todo esto, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque pues es lindo, o sea, es pues es Es enriquecedor. una tradición muy bonita, sí, el contar historias, el relatarle historias a alguien y que alguien te escuche y que no haya nada más que la historia, o sea, el emisor y el oyente o los oyentes, es una experiencia muy linda y de verdad que la civilización hizo eso a lo largo de siglos y solo es en en estas últimas décadas, sobre todo a raíz de los medios de comunicación, que se empezó a diversificar la atención sobre todo de las dinámicas familiares, ¿no? Claro. Antes era eso, el sentarte a platicar. Bueno, pues ahora ya te sentabas después alrededor de la televisión, ahora se sientan alrededor de Enos su aquí. teléfono, ¿no? Y pues, hola, ¿no? A todos. Entonces, sí, comparto eso contigo, las historias son muy lindas y era algo por lo que se mantuvieron vigentes o se han mantenido vigentes, perdón, hasta el día de hoy, justamente por eso. Aunque han sufrido, como ya hemos dicho, sus modificaciones y sus variantes, pues, pero pues ahí está, ¿no? Y otra cosa es de que previo a la conquista, pues una vez más, no había registro de ellas. Y gracias a los conquistadores, en este caso a los frailes franciscanos, quienes llegan al territorio, empiezan a registrar todas estas historias, no como parte de los mitos, sino como parte de la vida Y de su del pueblo. percepción, que eso es bien importante, porque al final era lo que ellos veían diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir Claro. o a su rutina o a su normalidad, ¿no? O sea, registraban cosas que para ellos tal vez no eran tan comunes y aquí era pan de todos los días. Así es. Y una vez más, y viceversa, ¿no? Sí, También debió haber sido muy fuerte para los que ya estaban acá y empezaron a adquirir estos, sobre todo la parte de los conocimientos, el que te diga alguien, no, mira, o sea, sí es así, pero también es así, ¿sabes? O sea, sí, sí, porque yo supongo que sí hubo muchas de estas pues por, intercambio, o sincretismo, ¿no? Que hemos platicado muchas veces, cómo hacerte entender algo, cómo agarrar el concepto que yo entiendo y hacértelo a ti entender. Tú que nunca has visto, ¿cómo te describo a un caballo como nunca has visto a un caballo? claro, ¿No? Entonces, bueno, pues voy medio buscando pues como ese perro, pero más pero grande, grande, una bestia, porque ¿no? pues Entonces, veías al jinete exacto. arriba. Entonces empiezan a utilizar mucho de estos ejemplos justamente para pues expandir más pues, su misión, ¿no? El cristianismo, el catolicismo en este caso, y que, bueno, tuviéramos o todos estuvieran acá con esa misma doctrina. Cuando los españoles llegaron, los pueblos indígenas se enfrentaron a nuevos dioses y nuevas creencias, nuevas reglas morales, nuevas enfermedades, guerras, hambrunas, lo que mencionabas, la caída de sus ciudades y sus estructuras políticas. O sea, todo esto pasó en muy poquito tiempo. O sea, todo esto pasó en menos de 20 años. Tu vida cambió de repente de ser de una forma, de tener una creencia, te la cambiaron Completamente. completamente. Pero obviamente de esto surgieron muchas cosas interesantes y es aquí en donde entramos nosotros en materia porque pues de aquí empiezan las leyendas a cumplir funciones que, pues a la fecha, ¿no? A la fecha las tenemos, como te digo, todavía se habla de ellas. Em, las leyendas coloniales son en esencia mezclas entre los mitos, como te había platicado en un inicio, a los mitos prehispánicos, a las creencias españolas medievales, como fantasmas, penitencias, milagros, ese tipo de cosas, pero sobre todo a las ideas cristianas. Porque si bien los pueblos nativos de América, los pueblos mesoamericanos, tenían una idea de un inframundo, tenían su concepción de la muerte y de otro mundo, no tenían el mismo concepto de infierno, purgatorio y cielo. Eso fue una idea que llegaron
A construir a aquí. construir aquí, o sea, que se empezaron a adaptar a ese tipo de, pues, nuevas ideas, nueva manera de ver las cosas. Y necesitaban, una vez más, pues encontrar un punto medio, ¿no? Para poder... Ese hilito que te jale más para este lado que para ajá, allá. así es. Y todo esto me está llevando a la primera leyenda del virreinato o a la primera leyenda mexicana que se tiene registro. Y por eso es que les he querido platicar todo esto, para que pues veamos de dónde salió, El ¿no? Que esa contexto. es la parte interesante. Entonces, pues como te puedes imaginar, y al momento de meter ideas cristianas y estas creencias medievales, pues empezaron a surgir historias de apariciones de mujeres llorando, almas en pena que buscan redención, porque pues no había espíritus. El concepto del espíritu como lo tienen los europeos, pues no existía aquí. A partir de ese entonces empiezan a surgir estas manifestaciones. Otra cosa, también empieza a surgir los castigos divinos. Hiciste mal y por eso te castigó y te maldijeron, ¿no? Y también traen el concepto, pues, de demonios, de brujas, de duendes. Todo esto es muy europeo. De magia. Traerlo, efectivamente, traerlo aquí y adaptarlo. Entonces, pues, los frailes empezaron a usar estas historias, cosas que ellos ya creían, cosas que ellos ya de cierta forma ya se habían convencido, y empezaron a enseñar esta moral cristiana. Usaban las historias como una manera de advertir sobre pecados como el adulterio, la vanidad, la soberbia, y también ayudaban a infundir respeto a la iglesia y a esta nueva moral de la colonia, ¿no? O sea, las nuevas reglas, la nueva ética, la nueva manera de comportarse. No había calles y de repente, ¡pum! Hay calles, hay catedrales, o sea, hay muchas cosas, te repito, nuevas, que pues fue un avance. O sea, si estamos hablando, aquí es que la parte que a mí me vuela la cabeza es, al menos en Europa tuvieron una evolución y tuvieron tiempo para esta evolución. Aquí llegaron a que esa evolución de repente, ¡pum!, llegó. Sucediera express. Sucediera en cuestión de medio siglo. Y en medio siglo convirtieron un sitio en donde se tenían costumbres, creencias diferentes a una nuevas ciudades, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente empezaron a haber reglas que no estaban dentro de la genética del habitante mesoamericano. Entonces, pues te puedes imaginar que era un problema el poderlos convencer, ¿no?, de hacer estas cosas. Y justamente es la función que tenían estas famosas leyendas recopiladas por los frailes. Una vez más, las usaban para ejemplificar pecados como el adulterio. ¿Y cómo puedo identificar? ¿Qué puedo ayudarme? ¿Con qué me puedo hacer? ¿Qué historia que ya cuenten por acá puedo usar para poder ejemplificar ese tipo de conductas que pues no son propias? Correctas. Y pues de repente que nos llega la antigua y mítica leyenda, bueno, la antigua leyenda de La Llorona, que no, creo que sí me atrevería a decir que es la más famosa de México, ¿no? Sí, yo creo que sí. No hay persona que no le preguntes y sepa al menos lo básico de lo que trata. ¿Tú has escuchado alguna vez algún relato de La Llorona? Sí, claro. Que trata de esta pareja, pues sí, pues digamos que un matrimonio, ¿no? En donde el esposo abandona a la esposa y la esposa en este, no sé, episodio psicótico que tiene, ahoga a sus hijos en un río, como en venganza por el abandono de su esposo. Entonces, y pues obviamente cuando vuelve en sí la esposa, pues se da cuenta de lo mal que hizo, y es que empieza a llorar por sus hijos, ¿no? Bueno, básicamente ese es el grueso. Y que creo que esa es como la más conocida, ¿no? Porque pues hay varias versiones, como
mencionábamos hace un ratito, pues cada territorio, cada persona la va acoplando a sus necesidades y pues surgieron muchas versiones, pero vámonos al inicio de este y cómo surge. Pues, como te decía, creo que es la primera, sí, podría decirse que es la primera leyenda colonial registrada. Eso sí, no hay fallo, porque fueron los primeros frailes quienes la escucharon, los primeros frailes en llegar aquí a México. Bueno, no, si no fueron los primeros, uno de los primeros, 1550, estamos hablando que Tenochtitlan cae en 1521, escasamente 29 años más tarde. Ya estamos Ya hablando de estamos esto. hablando de este tipo de frailes que están pues ya haciendo o están en estas misiones, en estos viajes que se iban a perder entre los pueblos para pues difundir más sus enseñanzas. Eh, Aquí combinan elementos indígenas con, una vez más, la moral cristiana. El gran ejemplo es Cihuacóatl, la mujer serpiente, que para los mexicas lloraba por su pueblo. De esta historia, entonces, pues la escuchan los religiosos y la registran. Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Códice Florentino, que se escribe entre 1540 y 1585, o sea, fue un libro, un registro que se aventó prácticamente todo el tiempo que vivió aquí o que estuvo por acá. Aquí registró que poco antes de la llegada del pueblo español y de la caída de Tenochtitlán, los mexicas escuchaban por las noches el lamento de una figura femenina misteriosa. Decía que una mujer recorría las calles oscuras, gritando y llorando con un dolor desgarrador. Su llanto era tan profundo que estremecía a quienes lo oían. Sahagún explica que los antiguos mexicanos la describían como una madre angustiada que lanzaba dos tipos de gritos. Uno, un lamento triste, como si buscara desesperadamente a sus hijos. Es el famoso No, "Ay, ay, mis mis hijos". hijos. Y el otro, un gemido más fuerte dirigido al destino trágico que esperaba a su pueblo. ¿Has visto videos en TikTok de gente que supuestamente graba a La Llorona? Sí, Y sí, son en estos como en estos bosques o en estos tipo el desierto de los leones y estos lugares que están pues boscosos, en donde pues apenas si se escucha como pues un llanto o algo así, pero pues ya yo creo que es más la imaginación lo que lo que juega ahí en que tu otra contra, cosa, sí, ¿no? claro. Sí, pero yo he visto videos en TikTok en donde la gente sale a grabar con el teléfono y pues escucha ahí el griterío. Y no sé, o sea, no, yo siempre lo he hecho. Yo creo, sí creo en energías, este, Totalmente. pero Pero yo creo que eso es más la híjole. predisposición que uno No los, sí, tiene. no, o sea, quiero ponerte en el contexto. Imagínate que estás, porque por lo general esto pasa en pueblitos pequeños, o sea, esto no Sí, es mucho de alejados ciudad, de ¿no? las Es como ciudades, más totalmente. de pueblos pequeños y, y estás a las 3 de la mañana en un sitio pensando que estás visitando este lugar y escuchas un lamento de eso. No, No, sí te no, asustas, no, ¿no? sí, claro, o sea, de que te asustas, pero yo sí soy más partidaria de es más lo que tú te generas en la cabeza que lo que pudiera ser, obviamente, ¿no? O Sí, sea, sí. no, Como por dices, la ejemplo, predisposición, ¿no? yo cuando era Sugestión, perdón, la no, la sugestión, sí. sugestión, preciso. Cuando era chica íbamos a acampar a este lugar que se llama Zempoala, en unas lagunas, en un montecito por allá, ¿no? Y obviamente los lugareños, pues su tarea era pues contarte cosas de lo que sucede ahí, pues, y uno chamaco, pues obviamente te enfocas mucho en lo que te dicen y, ay, será cierto, ¿no? Y vamos a investigar y vamos a explorar y todo eso, ¿no? Y pues no había nada, o sea, literal íbamos a acampar, no había luces, no había, pues era el bosquecito con una laguna hermosa. Y recuerdo muy bien que
en una noche estábamos en las casas de campaña, yo iba con mis hermanos y se escuchaban ruidos afuera, ¿no? Entonces, pues, obviamente te sacan un susto del alma y tú ya estás pensando en todas las historias que te contaron previamente y pues abrimos la puertecita de la casa de campaña y era un caballo pastando ahí a un lado, ¿no? O sea, a eso es Sí, a lo sí, que me sí, sí. refiero. O sea, Claro. o sea, la sugestión y todo lo que ya traes tú previamente cargado se combina con algo que normalmente sucede en ese lugar y pues el resultado es que pues ya estás pensando que están viniendo te van a jalar de las Sí, patas y sí, algo va sí, a sí, sí. suceder, ¿no? O Sí, sea, sí. He estado ahí. es... Y sí, sí pasa. Y soy bien collón. Entonces, sí puedo entender un poco el sentimiento. Bueno, pues una vez que Fray Bernardino de Sahagún registra la historia, empieza a hacer estas traducciones y sus traductores nahuas le dicen, bueno, le dicen que el lamento que esta señora o este espíritu o esta leyenda grita es: ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré para que no os perdáis? ¿No? Esa es: ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré para que no os perdáis? Ese era el grito, supuestamente. Para los mexicas, aquel llanto era un presagio funesto, un anuncio de que grandes desgracias estaban por llegar. Algunos eh, la identificaban con la diosa Cihuacóatl, protectora de mujeres y de guerreros, quien presagiaba la destrucción de su gente. Sagún anotó que la aparición de esta figura femenina formaba parte de los prodigios y señales que anunciaban la conquista. Entonces, eh, si podemos observar, no tenían o sea, no te contaban esas historias para asustarte. Pero En ese momento, no sí, hablo de ahorita, en ese momento no te las contaban para asustarte. Esto era más como, más profético, era una onda diferente. pero pues aquí vemos muy claro las percepciones de ambos pueblos, digamos, Sí, ¿no? O sea, los españoles que llegaron y que veían que esto era pues un espíritu, un demonio, algo que venía a hacernos mal, ¿no? Y las personas que estaban aquí, y no solamente en este caso, sino ellos veían a sus deidades como algo palpable, ¿no? O sea, el como dios de la parte de lluvia, su, sí, claro. y convivían con todo este universo, ¿no? Entonces, el hecho de que Cihuacóatl se presentara, pues para ellos era como, ah, mira, vienen a avisarnos, ¿no? O sea, Ujú, hay que ujú. prevenirnos, o sea, no tiene ningún dejo de Sí, malevolencia, sí, sí, exacto. espíritus y magia y esta cosa o esta connotación Sí, sí, obscura, ¿no? Es simplemente una acción, una reacción, sí, ¿no? claro. Y la contraparte, pues es todo lo contrario, es esta oscuridad, es Sí, 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 la ¿no? parte es paranormal, ¿no? Exacto. Fíjate que otros cronistas como Jerónimo de Mendieta también registraron algo similar. Mendieta cuenta que en los años anteriores a la llegada de los españoles, los mexicas escucharon una voz de mujer que lloraba de manera desesperada durante las noches. Esa mujer, según la tradición que Mendieta recoge de los indígenas, iba llamando con gran angustia a sus hijos, lamentándose por el destino que vendría sobre de ellos. Según Mendieta, la mujer exclamaba algo semejante a: hijitos míos, ya nos perdimos. El fraile explica que este lamento, lleno de dolor, miedo y presagio, fue considerado por algunos antiguos mexicanos como una señal sobrenatural de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mendieta interpreta que esa figura podía ser una diosa indígena, probablemente relacionada con la maternidad o con el destino del pueblo, que advertía a los mexicas de la inminente destrucción que traería la conquista. El fraile recalca que el pueblo estaba aterrado por aquel llanto nocturno, pues lo entendían como un aviso de que sus hijos, es decir, sus futuras generaciones, serían destruidos o esclavizados. Y sí. Y, y spoiler, ¿qué Eh, creen? Sí. y es que ahora, quítale toda la parte de historias, leyendas y demás. O sea, ¿tú crees que de verdad en alguna noche oscura no se iba a poner a gritar una señora?
ay, mis hijos, por todo lo que estaba pasando alrededor Sí, de todo, o sí, sea, sí, 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 estoy, creo que igual que tú, convencido. Mira, cuando llegan los españoles, con todo y que nos quieran decir, está bien, entiendo que no era el propósito ser tan haber sido crueles de alguna manera, era otro tipo su propósito, ¿no? Pero hubieron guerras, hubieron matanzas, eso sí hubieron, ¿no? A lo mejor no genocidios, pero pero bueno, eso ya lo había. O sea, sí, 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 amigos exacto. entre las tribus de acá Sí, no eran. siempre, sí, 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 siempre había este tipo de rencillas, ¿no? Pero lo que digo es que hubo muerte, o sea, sí, definitivamente la llegada de estas personas en su momento, pues sí trajeron muerte. En las conquistas, en estas En las guerras, en las enfermedades. enfermedades, en todo eso. Entonces, sí, sí puede existir el hecho de que haya existido una persona que se deschavetó y que pues salió a buscar a sus hijos. No, no lo veo, No, sobre no lo, todo por la época y por todo lo que estaba sucediendo alrededor. O sea, no, no había ningún teléfono alrededor para que fueras Lady Gritos, ¿no? O sea, no, salía, se te iba, pues iba. Bueno, hay tres versiones o tres grandes versiones entre los mitos de La Llorona. No sé si sabías de esto. Yo nada más conocía la de Ay, mis hijos. sí, no, yo también. O sea, bueno, hay mis hijos y otro Y el grito, alguna otra variante ajá. del grito, pero pues hay tres, ¿no? Registradas. La más antigua es la versión prehispánica, la diosa que llora. Aquí la llorona no es humana, es una deidad femenina que lamenta el destino de su pueblo. La Cihuacóatl, que es la mujer serpiente, diosa protectora de partos y guerreros. Pero hay otra, Chalchihuitlicue, diosa del agua que también llora por inundaciones o destrucciones. Cualquiera de esas dos ya tenían la versión, ¿no? Ya desde antes de la llegada de los conquistadores existía la figura de una mujer que lloraba presagiando tragedias. Esta primera versión, aunque con ligeras variaciones entre las regiones nahuas, pero era esta. Luego tenemos la versión colonial, una vez que ya llegan los españoles, empiezan a Y ya registrar se la combina. historia, se empiezan a combinar exactamente. Aquí es la madre que mató, perdón, o perdió a sus hijos. Es que creo que la que todos estamos más familiarizados con ella, ¿no? Esta aparece entre 1521, que es justamente la caída de Tenochtitlán, y 1600, cuando la leyenda indígena se fusiona con la moral católica. Dentro de esta familia existen variantes también muy famosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, o sea, dentro de la colonial, Sí, sí, tenemos a la mujer indígena traicionada por un español, claro. ¿no? Ella se enamora de un conquistador, él la abandona para casarse con un español. Es María Mercedes esto, ¿verdad? Mari la Y María la del todo, ahí barrio. está la trilogía completa. Ella, desesperada, mata a sus hijos o los pierde en un accidente. Su alma, ajá, Accidente en un accidente. ¡Ay, se me cayó! al río. Ups. Ups, se me cayó de la montaña, perdón. Su alma queda penando eternamente. Bueno, tenemos otra más, la madre asesina castigada por Dios. Ok. Es una vez más, aquí pues ya había un castigo, perdón, un castigo Una divino, ¿no? consecuencia. Y de Dios, exacto. Mató a sus hijos y en un acto de rabia, celos o locura. Y grita, ay mis hijos, mientras busca sus almas. Esas son creo que las más conocidas. La madre que los perdió en una inundación o en un desbordamiento de río. Esta es muy común en el centro de la República, sobre todo entre Puebla, Veracruz y Oaxaca. Ya ves que son estados con muchos ríos. Sí, Los tres, sí, perdón, sí, son sí. estados con muchos ríos, muchos lagos muy bonitos. Eh, bueno, esta la ponen como víctima inocente. Aquí no mata a nadie, los niños mueren por enfermedades o accidentes a la historia de Ujú, ella. ujú. Y ella se convierte en un espíritu consolador que cuida a niños perdidos. Si se pierden en el bosque, si se pierden en la selva, pues te puedes encontrar con esta versión de La Llorona, que ojalá sea la que, si en algún momento me llego a encontrar, sea esta, y pues te ayuda, ¿no? A sobrevivir.
Aquí podemos contar otras 4 versiones formales, aunque todas derivan de la misma tradición. Fíjate que ahora que lo mencionas, no recuerdo en dónde leí, eh, ahorita con lo que acabas de decir de la primera colonial, que decían Ujú. que eran abandonadas por los españoles y que Ajá. por eso eran estas almas en pena. De hecho, hacen mención de la Malinche como un Claro. ejemplo, no que la Malinche sea la Llorona, ¿no? Sino como un ejemplo o como una asociación directa a una, una indígena abandonada por un español, Sí, es que cuando sabemos que ese Hernán era un era pichín. sí, era un pícaro ese don Hernán. Pero bueno, sí, es correcto, ¿no? Tenemos ahí como el arquetipo Ujú. de lo que La pasó. ejemplificación. Doña Marina se enamora de este güerito. Pues sí, es que siempre se enamoran de los güeritos. Ese es el problema. Bien lo decía el chavo de Pocahontas, pero no le hicieron caso. Bueno, la versión moderna y regional. La mujer que aparece en caminos, ríos o pueblos, que es la que las que graban en TikTok Sí, son estas, ¿no? Estas empiezan a registrarse, o estas apariciones empiezan a registrarse a partir del siglo XIX hasta el día de hoy. Y no solo aquí en México, también en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, bueno, básicamente todo Centroamérica, hasta Costa Rica, y hasta el suroeste de los Estados Unidos. Y aquí viene una bastante interesante. Este es como pariente del vampiro fronterizo, y ahorita van a ver por qué. Estas versiones cambian detalles, pero una vez más mantienen el mismo lamento y una vez más una figura femenina. Aquí una variante es la Llorona que avisa de tragedias, que es muy parecida a las previas. Bueno, de hecho no, muy parecida al mito original, a la diosa, a la de que diosa avisa de inundaciones y exactamente. de... Tenemos la que se lleva a los niños o borrachos. Bueno, Aguas, Sí, tengan cuidado. Aquí en Yucatán está la leyenda de la Ixtabay, ¿no? Que también dicen que si te quedas dormido, borracho, debajo de te una lleva el ceiba, Ixtabay. te lleva la Ixtabay. Pues, más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, bueno, pues la que se lleva a los niños y a los borrachos. Tenemos también otra variante, la mujer engañada que busca a su amante infiel. Andas. ¿Esa te lo sabías? No. No, Bueno, pues es que pues es esa es como la variantes, idea, ¿no? bueno, la versión que yo conozco iba por ahí. Fíjate, en el Bajío, y que esta región la compone pues entre estados como Guanajuato, tenemos Michoacán también por ahí, bueno, toda esta partecita del centro, del mero centrito de México, tenemos una muy interesante porque aparece en 2 versiones, dependiendo de su humor, o más bien dependiendo de cómo te hayas portado, porque puede aparecerte la versión blanca o la versión negra. Ok. ¿Sean? Y así como te podrías imaginar y se podrán imaginar, son, pues, una es benigna Y y la la otra otra, maligna. pues, no tanto, ¿no? O sea, la otra sí viene con ganitas de hacer alguna maldad. Y tenemos la Llorona como espíritu de agua, que es la que aparece justamente cerca de los ríos o inundaciones, y no es nuestra gobernadora diciendo que ya no va a haber inundaciones. Está, pues, lagos, ríos, y fíjate que sí, en algún punto sí había escuchado que era como muy propio de La Llorona aparecerse en este tipo de lugares. Pero una vez más, a lo mejor lo escuché o lo vi en una película porque no hace mucho, hace como, ¿qué será? Como unos 4 o 5 años estrenaron una película, La Llorona, De la ¿no? Llorona. Entonces, puede que de Pues ahí yo lo creo haya tomado. que se debe a la columna vertebral de esta historia, ¿no? O sea, si te dicen que, o bueno, una de las versiones, o al menos la que yo conocía, era que ahogó a sus hijos en un río, pues era obvio que iba a estar como por ríos, lagos, agüita, pues buscando a las criaturas, ¿no? O sea, es como la columna vertebral de la historia. Sí, Fíjate que de las cosas que me encontré es que ya una vez que, o sea, el origen, de acuerdo a los católicos ya establecidos, era que esta leyenda se modificó al grado de que advertía a las mujeres sobre las consecuencias de los amores prohibidos y el incumplimiento de los roles tradicionales de madre. adúltera, ¿no? O sea, Mala madre y adúlteras. exacto, cuando el hombre fue el que se supone que se fue de infiel, pero Claro. se modificó para que
fuera una pedrada para la mujer para que no fueras adúltera y no fueras, o sea, y cumplieras con tus roles católicos de Como mujer. debe de ser. Este, No es cierto, es broma, es broma. Sí, sí, se fue señal. se fue la señal. Es broma, es broma, es broma. Pero sí, 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 es efectivamente. Sí, siempre ponen a las mujeres, y lo hemos platicado en otros episodios, porque pues la iglesia, y no hablo solo del catolicismo, hablo en general de Sí, 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 muchas, sí. muchas De religiones, la incluyendo mayoría de las religiones, el si no es que todas. cristianismo, el judaísmo, También. el islam, o sea, vaya, sí ponen en escalafones mucho más abajo a la mujer que al hombre. Pero en particular, pues del que sé más, pues es del cristianismo, del catolicismo. Y aquí siempre se ha considerado a la mujer como la más corrompible. Y empieza pues desde que Desde a Adán y Eva, Eva se aventó a echarse la la manzana manzanita. y pues desde ahí nos están adoctrinando que es así, ¿no? Entonces, por eso es que creo que hay brujas, o en este caso, la historia o esta eh, enseñanza viene de esta forma, ¿no? En los siglos, como te ponen, obviamente la historia ha evolucionado, se ha transmitido de mil maneras, hay películas, hay videos en YouTube, hasta el cansancio, pero de nueva cuenta, sí creo, a tu mejor opinión, que La Llorona es la leyenda más famosa, bueno, leyenda del virreinato más famosa que existe. Sí, claro, totalmente. Y cuántos artistas no han compuesto también canciones o interpretaciones Claro. alrededor de esto? Simplemente a mí la versión que sí me gusta es la de esta chica Natalia Lafourcade. Ujú. Es hermosa esa versión. Hay otra versión muy famosa también de esa canción. Bueno, una versión de otra intérprete. No recuerdo, pero sí, es una canción bellísima y que pues creo que es, no solo la canción, digo, la historia, retrata muy bien la historia mexicana, ¿no? Es linda y es linda. Y no sé si pues tenían ahí el dato de que se trataba de la primera historia registrada. Para mí eso fue lo interesante, ¿no? Fue como el saber que por ahí se empezó todo este sincretismo del Que de que ahí hemos partió. platicado. Sí, o sea, de esta historia fue la que los frailes, fue una de las primeras que escucharon, fue la primera que deciden redactar y fue también la primera que deciden utilizar para, como herramienta para seguir Y la que más se expandiendo, ¿no? ha modificado y Y que le han actualizado, sacado versiones, sí. exacto. Así Sí, sí, es. sí. Y la que también más miedo da, porque, o sea, esta parte no ahondamos mucho que se les aparece luego en las carreteras y en los caminos, ¿no? Sí. Pero hace rato hablaba de la que supuestamente vive en el noroeste no, perdón, en el sureste o suroeste, perdón, de los Estados Unidos, no noroeste de México, que también por ahí se les aparece, sobre todo a migrantes. Por eso es que decía que era como del, Portador de... no, familiar del vampiro Ah, fronterizo. O sea, porque se les aparece a estos güeyes que van caminando y supuestamente él con su voz los pierde y los o desorienta. sea, es Chingada. como una sirena. Sí, haz de cuenta, haz de cuenta. Bueno, pues tenemos otra más. Esta, bueno, ya quedamos. La Llorona fue la La primerita primera. que existió. Muy interesante esto. Tenemos otra que me llamó mucho la atención de estas antiguas leyendas del virreinato y se trata de la calle de la Quemada. ¿La habías escuchado esa? Esa no, fíjate. Fíjate Cuéntame. que yo tampoco. Sin embargo, en donde está localizada esta calle, en la Ciudad de México, que hoy en día, según esto, la calle, a ver si tú sí te la sabes, está en la quinta calle de Jesús María, en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca del convento de la Merced. ¿Lo ubicas? Ubico el mercado de la Merced, Fíjate, supongo que está ahí se adentro. encuentra en el tramo legendario, se ubica entre las calles de Izazaga y Pino Suárez, casi esquina con Mesones. Yo conozco Izazaga, Y pero conoces Pino Suárez. también conozco Pino Suárez, sí. Es por la que se entra directo a la Ah, ok. plancha del Zócalo. Ok, sí, porque aquí dice que en documentos coloniales y guías del centro se indica que Jesús María era conocido como la calle de la Quemada por la leyenda de Beatriz. Bueno, pues esta leyenda que
también, como podrán imaginar, pues tiene sus bases en una historia real, al parecer, dice más o menos así. En el México colonial vivía Beatriz de la Cueva, una joven española de gran belleza, pretendida por muchos hombres, entre ellos don Martín de Escocia, un caballero fanfarrón y violento que acosaba a los rivales de Beatriz. Beatriz estaba cansada de los duelos, peleas y derramamiento de sangre provocados por los hombres que intentaban ganarse su favor. Para poner fin a esta situación, Beatriz realizó un acto extremo. Una noche tomó un carbón encendido y se quemó el rostro voluntariamente. Al desfigurarse, dejó claro que rechazaba la superficialidad y que quería vivir en paz sin causar más violencia. Don Martín, conmovido y arrepentido, cambió su vida y se dedicó a hacer obras buenas. Desde entonces, la calle donde vivía Beatriz se llamó la Calle de la Quemada, en memoria de la mujer que prefirió sacrificar su belleza para detener el derramamiento de sangre. Ande. ¿No la conocías? No, esa no la conocía. Sí ubicaba que había una calle en el centro histórico que se llamaba La Quemada, pero la verdad es que ni idea de por qué. No sabías por qué. No sabía por qué. No, yo ni sabía de la calle, ni sabía de la leyenda. Pero entonces, te fijas que también tiene una connotación de relación, de amor, de... Digo, esta puede no ser tan, bueno, sí está gacha. Pero vamos, o sea, regresamos a que es esta historia romántica de un hombre o una mujer y la reacción o el resultado que viene de eso. Fíjate que yo encontré ahorita de esta leyenda que no solo, o sea, que también se casaron en esa misma calle en donde ella se quemó el rostro y donde ella hizo todo esto, se casaron y ahí vivieron también. Ah, sí se casó con don Martín. Sí, se casó en la misma calle donde ocurrió el sacrificio y desde entonces la calle se le conoce como La Quemada. Entonces, ¿sí existió? Pues dícese que sí. Oh, ok. Bueno, o sea, porque Dícese registros sí. de la calle existen, aunque no Sí. se sabe si ahí estaba el domicilio. Pues bueno, la historia surge, como mencionas, en la Ciudad de México durante el siglo XVI, en los primeros años del virreinato. Es una leyenda mestiza, producto del ambiente de la nueva sociedad colonial, convivencia entre españoles, indígenas y africanos, estrictas reglas sociales, matrimonios arreglados. Vamos a acordarnos que era esta época, pues obviamente teníamos todo este contexto de esta tradición de abolengo traída de otra parte. De las familias y los apellidos. Así es, el honor familiar, la moral cristiana estricta. Bien, la leyenda habla de amor prohibido, control social y sacrificio, temas comunes en los relatos de esta época. Como mencionaste, ¿no? Creo que son así como, ¿de qué se va a tratar mi historia? ¿No? Pues a ver, tenemos amor prohibido, tenemos... Éntrale, ¿no? La calle tomó oficialmente el nombre de Calle de la Quemada hacia finales del siglo XVI o inicios del siglo XVII, cuando el relato ya era popular entre la ciudad. Aunque la leyenda circuló de manera oral prácticamente desde que pasó, los primeros registros escritos aparecen en la obra de Baltasar de Covarrubias, un libro sobre las costumbres y sucesos de la Ciudad de México. Menciona el origen del nombre de la calle vinculado a una mujer que se abrazó el rostro. También este escrito es del siglo XVII. En el siglo XIX, Luis González Obregón, un historiador, aunque no mucho más tardío, es quien recopila la organiza, la versión más conocida basada en documentos antiguos y tradición oral. También en algunos manuscritos coloniales hay registros de nombre de calles donde aparece, bueno, en el legario, ¿cómo se llama? Pues en donde guardan todos los registros de las calles, propiedades. ¿El erario público? El erario público, ¿verdad? Es lo que quería decir. Ahí aparece el nombre también, ¿no?
No aparecen los grandes cronistas como Sahagún o Torquemada porque ellos se enfocaron más en la religión e historias de los indígenas y no tanto en la parte urbana, que es en este caso, pues donde se encontraba la calle, ¿no? De la calle de la Quemada, que estaba supuestamente, bueno, no supuestamente, que está en el centro de la ciudad, en el mero centro histórico, Sí, ¿no? Es totalmente. en el mismísimo inicio de la ciudad. Enseña, pues obviamente, como una moral católica sobre la modestia y la humildad. Refleja el rígido mundo del honor en la sociedad colonial. Muestra el miedo a la violencia entre caballeros españoles y exalta la figura femenina como mediadora de paz. Es una de las primeras leyendas urbanas del virreinato y aún hoy existe la calle. Como te mencioné, está allá en el centro histórico de la Ciudad de México, en el tramo entre las calles Izazaga y Pino Suárez, casi esquina con Mesones. Pues bueno, ya tienen un dato, yo no lo sabía, yo seguro hay varios que nos Sí, ven que ya conocían la historia, ¿no? totalmente. Sí, sí, creo que al parecer es de las más conocidas, pero bueno. Y estábamos hablando de eh, cómo se tergiversan las cosas o cómo durante el paso de los años o del tiempo se van adaptando las leyendas a la actualidad y cómo todo esto, ¿no? ¿Quieres escuchar algo que encontré? Por favor, siempre. Chécate. Pero o sea, híjole, reservo mis comentarios generales, pero La Quemada, leyenda misógina de la colonia en México. Misoginia, pues obviamente, o sea, era como parte del pan nuestro de todos los días. ¿Te imaginas esa sociedad tan estricta, tan apegada a la palabra? Yo creo que sí estaba complicada la cosa. Hablaba que era una mujer en sus 20s, muy corrompida por el patriarcado, en donde un hombre la obligó a quemarse el rostro por celos hacia otro hombre para que ningún otro hombre la viera y que esa belleza solo perteneciera a él. Ah, cabrón. A grandes rasgos. O sea, Sí. pero eso dicen que sí pudo haber pasado. Eso dicen que sí pudo haber pasado. Es que se me ¿Sabes qué? trabó. ¿Y sabes qué es lo más canijo del caso? Que sí lo creo. O sea, sí puedo ver a alguien haciendo eso. Sí, totalmente. Digo, no que esté bien, ¿no? Pero, o sea, sí veo a alguien cometiendo esa estupidez. O sea, bueno, esa barbarie. Sí, bueno, y yo creo que también, o sea, no quiere decir que sea un hecho, sino más bien depende el contexto en el que lo platicas, ¿no? Mira, ya se destrabó, mira. La cultura mexicana está repleta de leyendas de terror, cuyas protagonistas son mujeres, pero no son cualquier tipo de mujer. De alguna u otra forma, muchas de ellas fueron víctimas de una violencia patriarcal y machista que simplemente, como los fantasmas de una casa embrujada, no desaparece en nuestro país. Una de las leyendas que ilustra esto a la perfección es la historia de La Quemada, la cual supuestamente nació en el corazón de la Ciudad de México. Según el relato popular, la calle Jesús María del centro histórico capitalino antes era conocida como calle La Quemada. Esto se debe a que en el siglo XVI una mujer llamada Beatriz, quien vivía en un hogar de dicha vialidad, decidió quemar su rostro con carbón al rojo vivo. Lo que habíamos platicado, Lo ¿no? que habíamos platicado. Hasta ahí Es igual. es igual, ¿no? Cuentan que lo que la llevó a desfigurarse fue ni más ni menos que los celos de un hombre, con el que, sin embargo, terminó contrayendo matrimonio. Sí se casó. Hablábamos de matrimonios arreglados y Exacto. todas esas cosas, Sí se ¿no? casó. Pero este no es el único rasgo de machismo en la leyenda de La Quemada. El estereotipo de la mujer digna de amor. La protagonista de esta leyenda mexicana lleva por nombre Beatriz. Es una mujer de 20 años, hija de un español adinerado llamado Gonzalo Espinosa de Guevara. Este hombre era un encomendero, lo que quiere decir que tenía la labor de educar a un grupo de personas indígenas en la fe católica. Volvemos, la religión. Sí. Otra vez ahí se metió, ¿no? Está presente. Y de paso supervisar que hicieran bien su trabajo en las tierras de siembra recién conquistadas. En todas las versiones de la historia, Beatriz es descrita como una mujer con la piel blanca, un cuerpo esbelto y una dedicación a la caridad. En otras palabras, Beatriz era uno de los tantos personajes femeninos arquetípicos que representan la belleza canónica de Occidente,
la cual está ligada con la pureza, condición indispensable para que la mujer sea merecedora de un buen hombre. Bueno, del amor de un buen hombre. Ah, qué cabrón. Sí, ejemplos de esto sobran en las diferentes expresiones culturales de nuestra sociedad, desde Blancanieves hasta Camila, de las penas del joven Werther. Todas ellas tienen pieles implacables y son mujeres buenas con una caridad desbordante. Sí. En el caso de Beatriz, además vale la pena destacar que toda esta bondad proviene de un protagonista extranjera cuya representación es contraria a la imagen de la morena, voluminosa y sexualizada con la que todavía nos encontramos en la publicidad y en muchos libros de expresiones culturales. Bueno, Híjole, y así pues, sigue, pero... Yo no sé si contarte la próxima historia porque ya voy a quedar como misógino y racista, sobre todo. No, pero es que No soy. es el ejemplo que estábamos hablando al inicio, ¿no? O sea, cómo las leyendas nacen por una razón, para Sí. contar esta historia, para señalar tal vez algún pecado que no quieras que continúe, o bueno, este tipo de cosas. Pero cómo todo va mermando y va mutando al grado de algo que pudiera ser solamente una leyenda, no sé, pues una leyenda, Sí. ¿no? Con las connotaciones adecuadas, lo hacen una historia, híjole. Oye, sí, no, esto que me acabas de contar, pues sí está, sí está para Rocío Sánchez Azuara. Si tú me dices que esa no era la leyenda de la quemada, que era otra historia, y después yo leo esto, ¿estás de acuerdo que son cosas Muy diferentes muy una de la otra, diferentes, claro. al menos en el contexto Sí, en el sí. que se cuenta? Completamente. No, y mira, bueno, para complementar entonces, esta otra de las leyendas más antiguas del virreinato se llama La Mulata de Córdoba. Digo que por eso no íbamos a parar en buen lugar. Bueno, ¿de qué va esto? Pues te puedes imaginar, es la historia de la mujer hermosa y misteriosa, de nueva cuenta. La leyenda cuenta que en Córdoba vivía una mujer extraordinariamente hermosa, conocida solo como la mulata. Joven, elegante, autosuficiente, inteligente y con fama de curar enfermedades. Nadie sabía de dónde venía ni quién era su familia. Algunos hombres la cortejaban, pero ella nunca aceptaba pretendientes. Y su belleza y su independencia despertaron envidia y suspicacia. La acusaron. Bueno, como te podrás imaginar, la gente comenzó a decir que pues, no envejecía, que no se enfermaba y que era demasiado perfecta. Bruja. Chisme, envidiosas. Los rumores crecieron hasta llegar a la Inquisición, que la acusó de pacto con el diablo, preparar hechizos y embrujar a los hombres. Fue encerrada en una celda del tribunal en la Ciudad de México. Aquí viene la parte famosa de la historia, porque pues hasta el momento creo que todo parece una historia más, ¿no? De las que se cuentan, pero no, aquí viene ese pequeño diferenciador. En su celda, la mulata pidió un pedazo de carbón. Con él dibujó un barco perfectamente detallado en la pared. Cuando el carcelero le preguntó qué falta para que este barco navegue, ella respondió: solamente falta que yo suba. Entonces, ante los ojos del guardia, la mulata saltó dentro del dibujo, el barco se volvió real y ella desapareció para siempre, dejando la celda vacía. Nunca se supo si escapó por brujería, si era un espíritu o si era una mujer inocente víctima de prejuicios. Desde ese entonces es una de las leyendas coloniales más inquietantes y antiguas de México. ¿Te la habías escuchado esa? No, y esa sí está así como... ¡piu! ¿Sí? ¿Sí? ¿Crees que se hayan intoxicado antes de inventar esta historia? Pues, Digo, híjole, en teoría, la parte la parte mágica hasta de la que historia, dibuja, ajá. el único, una vez más, el único testigo es el guardia, es el carcelero. Entonces, cabe la posibilidad de que, pues,
Bueno, ¿y qué tal si con toda esta belleza y esos dones brujescos que tenía lo enamoró y la dejó salir? Y Y entonces este entonces güey inventó, ¿no? exacto, para decir, no, yo no fui, yo cuando llegué así estaba, Así no, estaba, pues ¿no? Se subió al dibujo, se barquito y se subió al fue. barco y se fue, Y ajá. pues esta A ver, dile que no. es mulata, es mujer, es Pues bruja, estaba ahí a porque era huevo. bruja, entonces Dile que pues ya no. viste cómo si era bruja. Ah, hijo de su madre. Entonces fue el carcelero Yo creo que sí, el pues, culpable. oye, si Ay, tú no. tienes el Pues aquí la poder, Commander nos viene a tumbar siglos de historia con esta interpretación, la cual la verdad veo muy acertada. La historia se desarrolla en la ciudad de Córdoba, Veracruz, durante el siglo XVII. Su origen está estrechamente ligado a tres elementos. Uno, el miedo colonial a la brujería. En la Nueva España, la Inquisición vigilaba especialmente a mujeres que curaban con hierbas, tenían belleza inusual, vivían solas o eran mulatas o pertenecían a castas no españolas. Bueno, la segunda, tensiones raciales. En Córdoba había una gran población africana y afrodescendiente. La mezcla entre españoles, indígenas y africanos generaba prejuicios y rumores. Las mujeres mulatas eran vistas como misteriosas, seductoras o peligrosamente libres. Aquí tienen toda una canción, ¿verdad? Para esta, ¿cómo se llama? Flor Amargo. Bueno, registro de inquisidores reales. La figura de la mulata de Córdoba parece inspirada en casos auténticos de mujeres procesadas por la Inquisición en Veracruz entre los años 1612 y 1650. Aunque la protagonista de la leyenda es literaria, no un personaje histórico identificado aún. Bueno, evidentemente no lo es, ¿no? Claro. Pero bueno. O bueno, como dices, a lo mejor sí fue y pues se engatusó ahí con Es que, oye, su seducción al carcelero y pues valió. Los primeros documentos que mencionan la leyenda aparecen en los autos de la... Es que este es lo curioso, que sí porque sí aparece en el aparece en el auto registro. de la Inquisición del siglo XVII, no habla, perdón, directamente de la mulata de Córdoba, pero sí de una mulata veracruzana acusada de brujería que sabía curar enfermedades y tenía tratos con el demonio. Bueno, es que O sea, contándolo había así, varias sí, mulatas en Veracruz, o sea, sí, claro. realmente no era por ahí la cosa. Pero si estás hablando de que el alcalde de la localidad se enamoró de la mulata y fue Ajá. el chivato que fue a decirle, no, no vas a querer, pues ¿Fue el ella, alcalde el que se enamoró? uno de tantos, el alcalde se enamoró de ella y como ella lo despreció, fue y lo acusó a la Inquisición diciendo que le había dado un brebaje para que se enamorara de ella, Ah, qué entonces, cabrón. bruja. Ah, qué cabrón. Así las cosas. Entonces, otra leyenda más que, pues, De despecho, envidia y ¿no me vas a querer? Pues, no eres mía, pues no eres de pues misógino. nadie, ¿no? Híjole. Fíjate, bueno, te digo que no hablan directamente de la mulata de Córdoba, pero hablan de una mulata veracruzana que sabía curar enfermedades y tenía tratos con el demonio, y esto sirvió de base para la leyenda que más adelante se formularía para ella. Juan de Torquemada, este inquisidor de la Nueva España, habla de mujeres mulatas procesadas en Veracruz y Puebla por maleficios que pudieron inspirar esta historia. También en las colecciones de leyendas del siglo XIX, historiadores como Luis González Obregón recopila por primera vez la narrativa completa que hoy conocemos, basada en tradición oral muy antigua. Esta leyenda, como puedes ver, refleja el temor colonial hacia las mujeres independientes. Misoginia, ¿no? Muestra el racismo y prejuicios hacia las castas mulatas. Es una crítica al poder de la Inquisición. A ver, bueno, termino. Representa la libertad imposible dentro de una sociedad rígida y su escape simboliza la victoria del ingenio sobre la opresión. Ahora bien, como siempre decimos, este pequeño análisis, entre comillas análisis, está hecho desde nuestro contexto de hoy, 20 de noviembre del 2025. 2025, que por cierto es el momento en donde estamos grabando el podcast.
que nuestra idea de las cosas pues ya son muy diferentes a como las ideas de este momento, de hace 500 años lo eran. La vida en general, Era sí, completamente completamente diferente, ¿no? diferente. Entonces, no nos paremos en nuestro pedestal moral a decir, híjole, eran unos salvajes. No, la realidad es de que no sabíamos, como no sabíamos cómo hubiéramos actuado estando in situ, ¿no? Entonces, esa es siempre el asterisco que trato de dejar después de estas, pues, análisis que hacemos, que sobre todo, pues, Digo, sea... no es justificable hoy, pero era la normalidad hace 500 años. Así es correcto. Y bien, pues te tengo otra. Una más. Antes sí todavía tenemos tiempo. Una más. Antes de que pasemos a la otra, esta mulata de verdad era odiada. O sea, odiada más, o sea, le puse el odiada porque los hombres la querían conquistar, ella les decía a todos que no, entonces los hombres la odiaban porque pues no accedía y las Claro. mujeres le tenían una envidia terrible porque era el centro de atención siempre. Entonces, si estás en lo de la Inquisición y vienen los hombres a acusarla de hechicería porque hace que se enamore de ellos y no les va a dar el sí, y del otro lado las mujeres que, bueno, sabíamos que no contaba su voz, pero que pues le echaban más leña al fuego diciéndole que sí, que seguramente sí, porque la veían rondar en el cielo por las noches, alertando a los animalillos de allá abajo, pues suma el 1 más 1. Sí, ya tienes Pues, ahí gasolina y cerillos, ¿no? o sea, ¿cómo no iba a Claro. terminar ahí? ¿Y tú crees que después de tantos enamorados, uno no le iba uno no le iba a dejar la llavecita por ahí, se iba a voltar para el otro lado? Y se fue en su barco. Y se fue en su barco y se marchó. Sí, suena todo. Digo, las matemáticas ahí están y pues saquen sus conclusiones, pero bueno, ahí tenemos otra historia más. El Caballero de la Vereda Negra. ¿Te la sabes esa? Nah, menos. Es Ok, así ni esa por no. tema. Bueno, realmente esta leyenda dio pie a lo que más adelante se conocería como el... A ver si no me estoy confundiendo. Si me estoy confundiendo. ¿El caballero de qué? Se llama El Caballero de la Vereda Negra. Bien, dicen los viejos manuscritos del pueblo de Xochimilco que en los años tempranos de la colonia existía un camino angosto que conectaba las Chinampas con el recién formado barrio español. Muchos lo evitaban después de anochecer, pues se decía que un jinete oscuro custodiaba la vereda. Una noche de luna nueva, Juan de Sandoval, un joven escribano que regresaba tarde de entregar su documento al convento, escuchó el trote de un caballo detrás de él. El sonido era constante, pero ninguna antorcha alumbraba su andar. Juan, nervioso, apresuró el paso. «Buenas noches, caminante», dijo una voz profunda. Al voltear, Juan vio un caballero vestido enteramente de negro, una capa larga, sombrero ancho y espuelas que tintineaban sin tocar el suelo. El caballo, de pelaje oscuro, tenía los ojos como brasas apagadas. «La noche es peligrosa», continuó el jinete. «Permítame acompañarte». Juan, educado pero inquieto, aceptó. El caballero avanzó a su lado sin que el caballo moviera sus patas. No dejaba huella. No respiraba. Cada palabra que pronunciaba parecía surgir desde dentro de la tierra. «Eres un hombre aplicado», dijo el caballero. «Podrías tener más, mucho más». De su capa sacó una bolsa llena de monedas que brillaban como si tuvieran luz propia. Juan sintió un escalofrío. Había escuchado rumores, espíritus que ofrecían oro a cambio del alma. «Gracias, señor», respondió, «pero no necesito riquezas». El caballero se detuvo, lentamente levantó el rostro y Juan vio un vacío oscuro bajo el sombrero, como si la sombra tuviera sombra. Perdón. «No todos rechazan lo que ofrezco», susurró. De pronto, el caballo relinchó con un eco que no era de este mundo. El jinete se desvaneció entre remolinos de polvo, dejando la vereda completamente silenciosa.
Cuando Juan llegó a su casa, tocó la puerta con las manos temblorosas. Apenas amaneció, volvió al camino con otros vecinos. Y ahí, en medio del sendero, encontraron 3 monedas negras como carbón, calientes al tacto. Desde entonces nadie volvió a caminar por la vereda en noches sin luna, porque el caballero negro, al que luego llamarían Charro Negro, seguía buscando quien aceptara su regalo. Ándale, ¿Habías pues. escuchado del Charro Negro? No. No. De ese sí que no. Fíjate que yo sí tenía como medio noción del Charro Negro, aunque la verdad es que no sabía que pues la leyenda viniera desde ese entonces, ¿no? Desde la del temprano virreinato. Aunque hoy se conoce al Charro Negro como un jinete vestido de elegante negro que aparece en caminos solitarios para tentar a los viajeros, su origen más antiguo no proviene del charro mexicano del siglo XIX, no de este Pedro Infante, Jorge Negrete que Sí. conocemos, sino de raíces coloniales tempranas que se mezclaron con temores indígenas y creencias cristianas. En Mesoamérica ya existía la figura de un espíritu del camino. Entre los mexicas se habla de entidades nocturnas que desorientan a los caminantes, a veces como castigo y otras veces como pruebas espirituales. Incluso en regiones mayas y más al sur existían seres como el huaypec o el huaychivo que aparecen como animales o jinetes espectrales. Estas creencias hablan de presencias nocturnas que protegen territorios o probaban el carácter de quien andaba solo. Cuando la llegada de los españoles se introdujo el miedo al jinete infernal, derivado de las cabalgatas diabólicas de la Edad Medieval, de la Europa medieval, o el mito del Caballero Negro, un noble maldito que vaga eternamente. También las enseñanzas cristianas sobre pactos con el demonio y tentaciones. Al combinarse todo esto, surgió la imagen del caballero oscuro en el camino, algo que los indígenas empezaron a asociar con advertencias o castigos morales. Los primeros relatos en Nueva España no lo llamaban charro. Esa palabra se vuelve popular muchísimo después. Se le describe más bien como un caballero vestido de negro con sombrero grande, montado en un caballo oscuro, a veces de ojos brillantes, portando oro, monedas o espuelas ruidosas, que ofrece acompañar, guiar o regalar riqueza, y cuya verdadera identidad es un diablo disfrazado, o es el diablo más bien dicho disfrazado. Se les aparecía a los viajeros nocturnos, especialmente en caminos entre pueblos, a borrachos, otra vez, que volvían tarde de la cantina o a personas ambiciosas y codiciosas. La figura evolucionó con el tiempo hasta mezclarse con el traje de charro del siglo XIX, pero su base es plenamente colonial. ¿Qué tal? Andy. ¿Te la sabías? No, esa no me la sabía, pero mira, aquí estoy leyendo. O sea, si tú llegas a interactuar con él, o sea, simplemente no tienes salvación. ¿Por qué? Vales. Sí, va. De formas diferentes, pero ya valió. O sea, una vez que te topes con él, ya valió. Porque mira, si lo ignoras, si uno no le responde a su saludo, buenas noches, se dice que puede morir a los 3 días. Esto es en algunas versiones, ¿no? Si aceptas su ofrecimiento, esto quiere decir que si aceptas su ayuda, dinero o te subes a su caballo porque estás perdido, o bueno, si aceptas su ayuda en general, una vez en su lomo es imposible bajarse y eres llevado para siempre al inframundo, o sea, directito. Si le dices que no, estás maldito, y si le dices que sí, pues ya te va a llevar O sea, al sí, inframundo. ya valiste. Y si lo rechazas, en la historia de Abundio Rosas, al rechazar la primera oferta de dinero, el charro negro lo dejó ir, pero al aceptar una segunda vez, la maldición se cumplió en su familia. Oh, qué Entonces, o sea, caray. sí o sí, aunque lo carga. rechaces, te carga el payaso. Ay, no. Bueno, pues está canijo, entonces mejor manténganse alejados de los caminos oscuros y acompáñense, vayan siempre con. Pero de nueva cuenta, fíjate, aquí puedes ver la recomendación, ¿no? Yo supongo que esta historia pues viene un poquito más adelante. Tenías caminos inseguros en donde había muchos
ladrones Sí. o guerrilleros en algunos momentos, simplemente gente que estaba viendo sacar algún provecho de los viajeros. Donde tenemos, de hecho, una novela muy bonita que se llama Los bandidos del Río Frío, que pues más o menos platican algo así. Y pues de enseñanza, pues no salgas solo en la noche a caminar ahí porque pues te pueden cargar el payaso, ¿no? O sea, en cualquier momento te pueden asaltar, matar. Bueno, de acuerdo a esto, el significado de la leyenda tiene, bueno, la advertencia es que la leyenda es una advertencia sobre los peligros de la avaricia desmedida y los atajos en la vida. ¿Por qué? Porque como tú ya lo dijiste, este charro o este personaje, pues tenía esto, ¿no? Tenía esta avaricia desmedida, era su necesidad de deseo y riqueza y poder por encima de todo. Entonces, pues ¿cómo se le dice? El mensaje que te deja La la moraleja. moraleja de la leyenda es que, pues bueno, esa es una advertencia de todos los peligros que puedes correr cuando tu avaricia y tu querer poder desmedido y los atajos en la vida, pues Pasa esto. Sí, ahí claro. caes, ¿no? ¿Cuál es tu castigo? Bueno, el castigo se representa por la ambición excesiva y la promesa de riqueza fácil. ¿Por qué? Porque es algo que nunca vas a llegar a tener, ¿no? Porque pues ese es el castigo, o sea, tu pecado es tu castigo. Claro. Y tu consecuencia, bueno, advierte de cualquier trato con lo oscuro o con lo ilícito y tiene un precio que puede cobrarse en el futuro, ya sea a uno mismo o a tus seres queridos. Y volvemos a lo mismo, este es como el meterte este miedo, el decirte, bueno, mira, sí, pero pues mira cómo le fue a Sí, sí, este, sí, ¿no? sí, O sea, sí. mira cómo le fue a este, entonces pues ahí vas al mismo camino, a seguir el mismo camino. Enseñanzas al final cumplieron esa misma función. Bueno, mira, creo que tengo una más Ok, y sí me da tiempo. No, ok, no ok. sé, ustedes ya le quitaron play, si ya le quitaron play, pues ya ni se enteraron. Bueno, la noche en la boticaria vieja. Anda. En los primeros años de la Nueva España, cuando las calles de la Ciudad de México aún eran de tierra y las casas tenían techos de vigas húmedas, vivía un hombre llamado Gaspar de Villalobos, un boticario y estudioso de hierbas prohibidas. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero todos coincidían en una cosa: no era un hombre que inspirara confianza. Cada noche, la luz de una vela temblaba detrás de su ventana mientras mezclaba polvos extraños. Algunos juraban que podían matar a un perro con un solo soplar de cerdos al rostro. Otros decían que sus frascos contenían venenos traídos del mismísimo infierno. Un día, Gaspar apareció muerto sobre su mesa de trabajo, el rostro rígido y los labios negros. No había señales de violencia, pero los frascos rotos en el suelo daban una única conclusión: había probado su propio veneno. Lo enterraron sin ceremonias en un pequeño cementerio junto a la iglesia. Esa misma semana comenzaron los rumores. Un aprendiz de herrero afirmó que vio a un hombre oscuro caminar entre las tumbas, dejando un rastro de plantas marchitas. Una mujer que intentó usar hierbas para dañar a su vecina enfermó gravemente después de soñar con Gaspar, quien la miraba fijamente con los ojos vacíos. Y una noche, un soldado borracho que presumía saber preparar bebidas mortales contó que un hombre vestido de negro se le apareció en la esquina de la botica abandonada. Al acercarse, vio que ese hombre no tenía sombra y que sus manos estaban cubiertas de una especie de polvo verde que brillaba en la oscuridad. «Deja esas artes», susurró el espectro, «porque yo ya pagué el precio y tú podrías pagar el doble». El soldado huyó, pues sí. Al día siguiente, tres gallinas aparecieron muertas frente a la botica, como si algo invisible hubiera pasado durante la madrugada. Desde entonces, la gente evita ese lugar cuando cae la noche. Dicen que el señor del veneno sigue rondando, vigilando a quienes buscan lastimar a otros con sus sustancias ocultas. No para proteger, sino porque quiere compañía en su condena eterna. Ándale, está solito. ¿Qué tal? Señor del Se veneno. siente solito. Tan Quiere actual, ¿verdad? compañía. Para los narcos también, ¿no? Es como misma historia. Oye, pues esta yo tampoco no la conocía. Sin embargo, la registran como una de las primeras leyendas del virreinato. Ocurre en la Ciudad de México entre los siglos XVI y XVII, cuando aún existía gran tensión entre las creencias indígenas, el cristianismo recién impuesto y los temores populares a la brujería, la herejía y los castigos divinos.
Aunque hoy la leyenda es un poco conocida, es muy poco conocida, perdón. Estuvo pero muy presente en crónicas locales y tradición oral del periodo colonial. La figura conocida como el Señor del Veneno deriva de varias tradiciones. Los cristianos malvados de las primeras crónicas. En muchos pueblos indígenas se corría el rumor de que ciertos españoles eran capaces de envenenar a través de la mirada, la palabra o el soplo. Esto se mezcló con la idea indígena del Iyototl, un aliento vital que podía ser benéfico o dañino. La paranoia colonial sobre el veneno. Durante esta época existió un miedo enorme al uso de estas sustancias. Las tribus perseguían a cualquier sospechoso de utilizar hierbas tóxicas. Perdón, no las tribus, las tribunales perseguían a cualquier sospechoso. Sí, dije, pues las tribus, Sí, pues sí, sí pues los sí, persiguen, también. sí los andan persiguiendo. Se castigaba a curanderos que conocían plantas de origen prehispánico y los rumores de envenenamientos de amos, maridos o rivales estaban a la orden del día. Pero aquí no les caía la Inquisición. No, aquí no les caía la indicación, nada más, pues si te Pues nada cachaban, más era un manazo en no, la... sí te andaban colgando, ¿no? Bueno, creo que sí merecía la muerte. Eh, La leyenda suele partir de un suceso ocurrido en los primeros años del virreinato. Un español, a veces descrito como médico, otras como boticario, otras como alquimista clandestino, muere en circunstancias sospechosas y es enterrado en un lugar donde ocurren cosas extrañas. Ok. Eventualmente el mito se sintetiza así. El señor del veneno es el espíritu de un hombre cruel y envenenador que tras su muerte apareció para advertir o castigar a quienes buscaban dañar a otros. Este es un ejemplo perfecto para enseñar que quien usa el mal muere por el mal. Dios castiga, Quien a hierro mata, a a hierro hierro muere, muere. ¿no? Dios castiga a los que juegan con sustancias prohibidas y el alma de un pecador no descansa. Se utilizaba para desalentar el uso de hierbas medicinales indígenas, consideradas sospechosas por las autoridades coloniales. Claro. Básicamente, por eso ¿Por qué no? porque pues es que cuántas personas no castigó la Inquisición por justamente el uso de plantas, cuántas cosas no ocurrieron de ese tipo, ¿no? De esa naturaleza. Y que estás hablando que era el día a día de la gente que vivía aquí. Así es. O sea, porque pues enfermedades, pues qué enfermedades podría haber, ¿no? Y las que habría, se sabe que eran expertos en toda esta, en utilizar los recursos naturales que tenían alrededor para, pues, solventar esto. Así como que medicinas, pues obviamente no había, ¿no? Pero ellos estaban acostumbrados a vivir así, era su día a día, era su forma de vivir. Claro. Y entonces que de repente llega alguien y te castiga, pues por la sabiduría que tú tienes, porque ellos no lo entienden, ¿no? Eso Sí, sí es algo bastante nefasto. sí, bueno, no nada justificado, ¿no? Pero pues al final, una vez más, traigo lo que dije al principio, lo traigo ahora. Fue un choque de culturas, Sí, no se comprendían una a la otra. Sucedió pues de esta forma. Digo, pudo haber sido peor. claro. Pudimos haber sido conquistados por los ingleses y nos pudieron haber erradicado desde un inicio, ¿no? O sea, pero la realidad es que, vaya, este gran choque de culturas, esta mezcla tan interesante de diferentes pueblos, razas, historias, costumbres, tradiciones, pues dio lo que actualmente tenemos y creo que ese es uno de los grandes, pues una de las grandes cualidades de nuestro país, y no solo de nuestro país, ¿no? Hablo casi de todos los países en Hispanoamérica, que tenemos esta gran abanico de tradiciones y de cosas hermosas. Claro, totalmente. Y mira, ya si te pones un poquito más práctico, por así decirlo, y le quitas lo que te decía hace ratito en la otra leyenda, le quitas esta esencia de que es una leyenda, después de escuchar estas leyendas que nos trajiste, pues a mí
no sé, no puedo hacer a un lado la parte de que son historias o se hicieron estas historias precisamente para prohibirte o para decirte, mira, si haces esto, esta es la consecuencia. Ujú. Porque no encontraron una mejor forma de explicarle a la gente lo que les podía pasar si no seguían el ABC que ellos Proponían, ¿no? proponían. Sí, sí. Entonces, ya Y- si le quitas, te digo, si le quitas esa parte mágica, esa parte de, uy, el fantasma, uy, el Sí, sí, monstruo, sí. uy, el... Lo que sea. Lo que sea. O sea, si te pones a escrutinar Sí, sí, sí. la historia per se, pues te llevan todas a decir, no lo hagas porque está mal. Sí, 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 efectivamente. Tenemos ahí lo hemos platicado en otras ocasiones. Hay muchas historias, cuentos a lo largo de la historia de la civilización que justamente cumplen ese propósito y pues bueno, tenían que llegarnos también a nosotros y pues vaya, han tomado una tradición, una forma muy bonita. La verdad es de que escuchar estas leyendas siempre es lindo. Estas, digo, no fueron tantas, pero fueron las primeras que se tienen un registro y es como surgen y como da origen al resto, porque tú te vas a cualquier estado de la República y en cualquier estado encuentras una variedad impresionante de Historias, historias y sí, sí, cosas por el claro. estilo, ¿no? Entonces, estas son, te repito, las que creo que fueron de las primeras registradas y pues también las que dictaron el cómo y para qué funcionarían más adelante. Y pues bueno, Jessy, ¿te gustó el episodio? ¿Qué te pareció? Me encantó y simplemente, pues vamos a seguir leyendo más de estas leyendas, porque Ok. la verdad es que fuera de lo que sea, sí te dejan alguito y eso siempre se agradece. Así es, así es. Siempre, siempre se agradece y siempre nos encanta leer esas historias. Y ¿Cuál fue tu obviamente, favorita? de todas las que te traje, me dejó muy impactado, sobre todo la segunda lectura de La Quemada, de la calle de Sí, La Quemada. La calle de la Quemada. O sea, después de la interpretación que tú me diste, dije, sí me dejó impactado, porque sí lo veo pasando. Sí Sí, creo que alguien puede llegar o sea, o sea, si en la actualidad lo puedes ver pasando, imagínate hace 500 claro, años en donde todo estaba más pues hermético. sí, exacto, no se sabía tanto, ¿no? Ujú. Pues sí, esa fue la que para mí me impactó más. Y pues nada, ¿por qué no nos dejan ustedes en los comentarios cuál fue la que más les gustó? Alguna otra que crean que es importante que mencionemos? Sobre todo que sean de las primeras historias que se narraron por nuestro hermoso, hermoso territorio y el resto de los territorios. Jessy, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues muchísimas gracias a ustedes por haberle puesto play o haber descargado el episodio. Recuerda, déjanos por favor esas estrellitas, déjanos un comentario, suscríbete si aún no lo estás o síguenos en cualquiera de las presentaciones de este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y recuerden algo, cuando sueñen, sueñen en grande, pero sobre todo, no dejen de crear. Gracias. Yo le iba a robar su frase. Ok, pues lo podemos hacer. No dejen de crear. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.